A ver, ¿qué es lo que pasa cuando un líder político que llega al poder con la promesa de dinamitar el sistema empieza poco a poco a formar parte de él? Pues hoy vamos a echarle un vistazo a las grietas que, según un análisis político bastante reciente y encendido, ya están empezando a aparecer en los cimientos del nuevo gobierno de Javier Milei en Argentina. Para entender bien esta situación, que parece bastante contradictoria, vamos a seguir un hilo. Empezaremos viendo su postura internacional, que es muy clara. Luego nos meteremos dentro, a ver las fracturas que esto está provocando. Analizaremos la gran paradoja de la casta, veremos cuál es el precio que se paga por las nuevas alianzas y para terminar nos quedaremos con una pregunta clave sobre la lealtad. Bueno, pues el primer punto del análisis es la política exterior. Y aquí, la verdad, hay pocas dudas. El comentario que estamos analizando destaca el apoyo total, sin ningún tipo de fisura, del presidente Milei a una posible intervención de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero ojo, aquí la clave no es solo que apoye la intervención, sino cómo lo justifica. Fíjate en las palabras que usa. Al calificar a Maduro no como un simple adversario político, sino como un narcoterrorista, bueno, pues cambia completamente las reglas del juego. Esto hace que cualquier acción, por muy drástica que parezca, no se vea como una agresión, sino como una respuesta, casi una obligación frente a un criminal. Vale, pero esta imagen de fortaleza y decisión hacia el exterior choca, y mucho con lo que parece que está pasando dentro. El análisis sostiene que, mientras se construyen estos puentes hacia afuera, por dentro se están demoliendo los propios cimientos del movimiento que llevó a Milei al poder. El autor de este análisis pone sobre la mesa varios nombres que, en su día, fueron absolutamente cruciales en los inicios del movimiento libertario. Hablamos de gente como Marrá, Maslatón o incluso Villarroel, personas que fueron pilares de la campaña, pero que ahora, según esta fuente, han sido apartados, dejados de lado. Esta frase es tremenda. Resume a la perfección el coste que tiene disentir. El mensaje que se transmite, según este análisis, es bastante claro. La crítica, incluso si es constructiva o viene de alguien de confianza, no es bienvenida. Parece que la unidad del movimiento ya no se basa en compartir un ideal, sino en una conformidad absoluta con lo que dice el líder. Y aquí, con esto, llegamos al que el comentario describe como el nudo central de todo, la gran paradoja. Es casi, según lo quintan, una traición al mensaje con el que empezó todo, el famoso problema de la casta. Es que la contradicción aquí es brutal. Es un choque frontal. Por un lado, tienes la promesa de campaña, ese grito de guerra de luchar contra la casta política. Y por otro lado, tienes la realidad. Figuras de esa misma casta, políticos de toda la vida, que ahora están siendo incorporados en puestos clave del gobierno. Esta frase, tiembla la casta, se usa en el análisis con un sarcasmo que se corta con un cuchillo claro. Es para subrayar la ironía de la situación. Al nombrar a políticos de carrera, lo que se sugiere es que aquel lema que fue el motor de la campaña, bueno, pues ha perdido todo su significado. Entonces, si la ideología original ya no es lo que cuenta, ¿cuál es el nuevo requisito para estar dentro del círculo de confianza? Pues el análisis que estamos viendo propone una respuesta. Y la verdad es que es bastante incómoda. La palabra que utiliza el autor del comentario es muy potente y muy específica del lenguaje coloquial, alcahuete. Con esto se argumenta que la lealtad ya no se mide por creer de verdad en las ideas liberales, sino por la capacidad que uno tenga de adular al poder, de decirle al jefe lo que quiere oír. El argumento de fondo aquí es demoledor. Básicamente, lo que viene a decir es, mira, todo aquello de la libertad fue solo eso, un discurso para la galería. Ahora lo que de verdad se premia es el oportunismo. Y lanza una advertencia muy clara. Un oportunista, un adulador, es por definición la primera persona que te va a traicionar en cuanto dejes de serle útil. Y claro, todo esto nos lleva de cabeza a la pregunta final, a la cuestión que lo cierra todo. ¿Qué tan estables son estas nuevas alianzas hechas más por necesidad que por convicción? La pregunta es súper directa y apunta al corazón de esta nueva estrategia. ¿Realmente se puede confiar en los que hasta ayer eran tus rivales? El autor especula si figuras como Patricia Bullrich, que vienen de mundos políticos completamente opuestos, no estarán simplemente usando a Milei para sus propios intereses, esperando el momento adecuado. Y con esta pregunta final nos deja el análisis. Es la gran duda que queda en el aire. ¿Estamos viendo un simple acto de pragmatismo, algo necesario para gobernar un país tan complejo como Argentina? ¿O es una traición en toda regla a los principios que puede acabar por demoler todo el proyecto desde dentro? La respuesta, desde luego, va a definir no solo el futuro de este gobierno, sino quizás el de la propia Argentina.